Enséñanos las tetas. Eso fue lo que dijeron cuando ella atravesó el pasillo de enjuague con el equipo empapado y nada más que un sostén táctico negro. PT estándar, nada extra. No vieron a una SEAL, vieron a una madre recién parida sola vulnerable, y pensaron que eso la hacía disponible. No querían conversación, no querían coquetear. Querían la prueba de que podían tomar lo que no se les había ofrecido. Extendieron las manos para agarrarle los pechos. Y fue entonces cuando ella les mostró exactamente cómo una Navy SEAL disciplina a los hombres que olvidan lo que significa la jerarquía. Uno gritó. Uno resbaló y suplicó. Uno se meó encima. Y los tres aprendieron por qué nunca debes poner a prueba a una madre que regresó más fuerte, especialmente cuando no necesita cámaras para corregirte. Antes de mostrarte cómo les borró esa sonrisa burlona de la cara, dale like, suscríbete y dinos desde qué base estás mirando. Porque lo que pasó en ese pasillo de enjuague no quedó registrado, quedó grabado en la memoria. Breaker Point no facilitaba las cosas a nadie. No importaba si venías de un despliegue, un traslado o una lesión. Si tus botas pisaban la arena y el concreto áspero del anexo de acondicionamiento, estabas ahí para sudar. La teniente comandante Talia Ward no esperaba comodidad. Tampoco la quería. Sus papeles de traslado se procesaron en silencio como se registraban todas las rotaciones de reintegración. No hubo ceremonia ni saludo de bienvenida, ni felicitaciones por el bebé de parte de oficiales de Estado Mayor, que apenas recordaban que existía. Solo su nombre en el horario. Calentamiento, preparación de combate, PT base TWARD, LSDR. Y una llave de casillero entregada con un gesto de cabeza exactamente como ella lo quería. Talia se movía por el anexo con un ritmo afinado por años de acondicionamiento. No se apresuraba ni dudaba. Su cuerpo conocía la rutina aunque algunas cosas hubieran cambiado. El peso que cargaba ahora no era extra. Se lo había ganado. Su centro estaba más firme que nunca. Sus piernas seguían hechas para absorber impactos. Su postura era de acero tensa y sin disculpas, pero algunas cosas sí habían cambiado. Su pecho se había llenado biología posparto estándar y funcional. Su respiración era distinta, más profunda, más paciente. Y sobre todo la forma en que entraba a una habitación. Ya no escaneaba. Leía. Breaker Point albergaba oleadas rotativas de personal Marines SEALs, contratistas buzos, EOD, y técnicos de apoyo, todos mezclados para evaluaciones previas al despliegue. La mayoría estaba demasiado cansada o demasiado verde para notar algo más allá de su propio sudor. Pero algunos sí la notaron, y no porque la reconocieran. Notaron la camiseta negra de PT pegada a su cuerpo, las mangas ajustadas alrededor de sus brazos, las caderas que no se movían como las de una recluta nueva, la forma en que no hablaba, a menos que fuera necesario, y cuando lo hacía no era performativa. Algunos la notaron de la manera equivocada. Talia ya lo había visto antes en Siria, en But, en Guam, en salas donde los hombres creían que su estatus los protegía de rendir cuentas. La diferencia ahora era lo jóvenes que eran esas miradas y lo seguras que estaban de sus suposiciones. Pasó junto a un trío cerca de las colchonetas de entrenamiento. Jóvenes delgados, ruidosos. No le gritaron piropos, eso habría implicado apropiación. Solo miraron y sonrieron con burla como si ya conocieran el remate de un chiste que aún no habían contado. Uno empujó al otro con el codo y susurró algo. Talia no se inmutó ni siquiera cambió el paso. Tenía un niño pequeño en casa que podía ser más ruidoso que eso. En la zona de acondicionamiento se movió como si nunca hubiera dejado de entrenar dominadas push press, cuerdas arrastre de trineo. Su forma se mantuvo quirúrgica, nada exhibicionista precisa. Uno de los instructores hombres la observó y le dio el gesto más leve de aprobación, no por lo que levantaba, sino por lo silenciosamente que lo hacía. Más tarde, en la carpa de hidratación, lo oyó de nuevo un poco más fuerte esta vez. Oí que acaba de tener un hijo. Ese es el estándar de regreso de la Navy ahora. Pero todavía lo tiene. ¿Ves cómo se mueve? Solo digo que alguien debería probar qué tan blanda es en realidad. Sin nombres,
Sin contacto directo, solo la cobardía de chicos que aún no habían aprendido lo que era la consecuencia. Talia dejó su botella, se giró y los miró directamente. Uno sonrió por reflejo sorprendido, pero aún sonriendo. Ella no dijo nada ni hizo nada porque a veces no se le advierte al clima antes de que cambie. El problema no eran solo sus ojos, sino la certeza que tenían seguros de que ella no los corregiría, seguros de que no los superaría levantando pesos, seguros de que no se defendería, seguros de que mamá significaba maleable. Talia terminó su entrenamiento. Se quitó los guantes y caminó sola por el perímetro del anexo. Nadie la molestó ahora. Los hombres que antes miraban no dijeron otra palabra. No ese día, pero ella ya lo había visto en la mirada que intercambiaron dos de ellos cuando pasó junto al contenedor de toallas, en la forma en que uno se quedó merodeando cerca de la entrada del pasillo de enjuague, después de hora en el silencio del encargado de suministros, que apartó la mirada demasiado rápido cuando le entregó el código de la llave. Algo se estaba moviendo, y no era fanfarronería. Era intención no competitiva, no profesional depredadora. Y no planeaban desafiar su rango, planeaban violar su paz. El pasillo de enjuague no aparecía en el mapa oficial del sitio. No estaba oculto. Simplemente no se enfatizaba. Existía entre el final de los ejercicios de confianza en el agua y la zona seca de vestuarios, como una garganta entre los pulmones, estrecha funcional olvidada. El pasillo de enjuague de Breaker Point había sido construido rápido y modificado aún más rápido, un corredor de concreto encerrado por tuberías oxidadas y ventiladores en el techo que resoplaban más de lo que enfriaban. Las luces industriales parpadeaban sin ritmo, como si no pudieran decidir si quedarse encendidas o apagarse. La humedad se pegaba a la piel como jarabe. El propósito era simple: tirar el equipo empapado, tomar una toalla y seguir adelante. Pero la gente se quedaba aquí, especialmente el tipo equivocado. Al día siguiente de su regreso, Talia lo atravesó sola. La primera vez fue solo rutina. El cabello aún goteando por los ejercicios de salida submarina, la toalla colgada sobre un hombro, la camiseta negra de PT pegada a su espalda y a la caja torácica. Se movía con una postura que impedía que la gente hiciera preguntas. Pero ni siquiera esa postura borraba la atmósfera. El sonido cambiaba en el pasillo de enjuague, no solo el zumbido de los ventiladores viejos, sino la forma en que cambiaban las voces cuando alguien entraba, cómo las conversaciones bajaban no por vergüenza, sino porque estaban recalculando. Pasó junto a un conjunto de contenedores de malla apilados. Un par de aprendices se apartó demasiado rápido. Uno bajó la mirada al suelo. El otro se quedó mirando su pecho demasiado tiempo. Y luego, intentó disimular con un bostezo falso. Talia siguió caminando. Las paredes le dijeron más que las personas. Una cortina negra rasgada colgaba en el punto medio, pensada para separar la zona seca de la húmeda, pero más a menudo cruzada por el centro del corredor, como un biombo, lo justo para ocultar movimientos, lo justo para crear sombras. Más allá de la cortina, notó una puerta de servicio. La cerradura estaba rota. No era nuevo ni reciente, simplemente ignorado. Un solo trozo de cinta adhesiva la mantenía cerrada. Alguien había dibujado una carita sonriente con marcador encima. Se detuvo. Sobre la puerta un pequeño triángulo amarillo. Antes decía suelo mojado, precaución, pero ahora estaba rayado y desgastado. Las únicas letras legibles decían Count On. El ventilador del techo hacía clic como un metrónomo lento predecible, como si llevara mucho tiempo allí observando cómo se desarrollaba cada versión de esta historia. Talia pasó una mano por la pared de tuberías mientras caminaba oxidada, tibia, sin humedad reciente. Este lugar no se había limpiado en días. Alzó la vista hacia la esquina donde debería haber una cúpula de cámara. Nada. Sin cables, sin soporte, solo una decoloración en la pintura donde antes había habido hardware atornillado y luego retirado. Deliberado. Breaker Point era una instalación moderna. Las áreas de entrenamiento estaban cableadas. Las puertas de acceso tenían controles RFID. Las colchonetas de combate tenían registros de movimiento. Pero este lugar, este tramo único de concreto resbaladizo, envuelto en niebla húmeda,
Era un corredor sin testigos por diseño. Y no importaba cuántos carteles de cadena de mando estuvieran grapados en las paredes exteriores. Aquí dentro alguien ya había reclamado el espacio. El olor a moho se mezclaba con jabón barato. El suelo estaba resbaloso pero no inundado. Ella pasó por encima de una toalla arrugada sin iniciales, sin etiqueta, simplemente abandonada o dejada a toda prisa. Talia no tomó notas. No las necesitaba. Algunos lugares se documentan solos. Empujó la cortina y salió a la zona seca. Un técnico pasó junto a ella sin mirarla. Ella observó su postura relajada, casual, cómoda. También archivó eso, no porque él fuera culpable, sino porque la comodidad y los puntos ciegos eran lo primero que los depredadores aprendían a explotar. Mientras caminaba hacia el área de casilleros, miró una vez por encima del hombro. Nadie la seguía. Pero no estaba sola. No realmente. Porque lugares como este no quedan vacíos. Esperan. No eran cercanos en edad. Ni siquiera eran de la misma rotación de unidad. Pero en Breaker Point, Roar Danner y Harlon se movían como si compartieran algo más profundo que el rango o la sensación de derecho. No la que se presume, sino la que se esconde detrás de la risa del silencio interno bajo frases como «es solo tradición y ella puede manejarlo». Roar era el mayor de los tres, no por mucho, pero lo suficiente para marcar el tono. Rechoncho, ruidoso, seguro de sí de una manera que hacía que los reclutas jóvenes obedecieran sin saber por qué. Hablaba como alguien que había crecido en un vestuario y nunca se había ido. Todo tenía filo, cada mirada era una invitación envuelta en desafío. Llamaba a las instructoras por su nombre de pila y nunca decía señora, a menos que alguien más estuviera escuchando. Danner era más delgado, más rápido, más sucio. No tan fuerte, pero más agudo. Sus comentarios no eran bromas, eran pruebas. Sus blancos favoritos no eran los ruidosos, sino los que bajaban la mirada. La humillación era su territorio. No necesitaba tocar para dejar marcas. Y luego estaba Harlon callado, calculador. No hablaba durante los ejercicios. No tocaba, pero observaba cada reacción, cada sobresalto, cada ajuste de una manga, cada paso hacia atrás. No era inofensivo. Estaba recopilando. No actuaban como una pandilla, ni siquiera eran cercanos socialmente. No comían juntos, no entrenaban lado a lado. Pero en el segundo en que una mujer entraba en su radio, se movían al unísono como una red. Esa mañana Talia los había detectado a ellos antes de que ellos la detectaran a ella. Roar estaba hablando con un instructor de natación al borde de la piscina. Su postura era casual, pero sus ojos estaban fijos en una aprendiz que escurría su camiseta junto a la escalera. No giró la cabeza. No ocultó la mirada. Danner estaba sentado en las gradas con una barra de proteína medio abierta, comentando la física del rebote del último ejercicio como si fuera un segmento deportivo. Harlon no había dicho nada. Solo se apoyaba contra el conjunto de tuberías cerca de la jaula de equipo y observaba. Talia pasó entre ellos como niebla a través de alambre de púas, intacta y legible sin ceder un centímetro. Pero lo sintió. Sintió cómo el aire cambiaba cuando ella pasaba. No llevaba un bebé en la cadera. No vestía una sudadera de mamá osa. No había una insignia que dijera, regresó de licencia. Pero hombres como ellos no necesitaban detalles. Olían los cambios, la supuesta suavidad, la biología, posparto, la curva de algo que creían sin reclamar. Esa tarde los oyó detrás del pasillo de enjuague después de los entrenamientos. Roar. Viste su pecho con esa camiseta mojada. Eso no es equipo de combate. Eso es grado lácteo. Risas. Danner apuesto a que podrías hacer rebotar una moneda y volvería embarazada. Más risas. Luego la voz de Harlon no riendo, no fuerte, solo una pregunta baja. Alguna vez dice que no a un poco de silencio con manos. Y luego Roar. No va a decir nada. Es nueva otra vez. Se lo va a tragar. No sabían que ella estaba de pie en el pasillo apenas 2 puertas más allá. No se movió. No reaccionó, pero la mandíbula se le tensó. Lo de los depredadores es que no les gusta el riesgo, no apuestan, a menos que crean que el resultado está asegurado. Y en ese momento, la única apuesta que veían era hasta dónde podían empujar a la mamá nueva
antes de que hiciera un sonido. Lo que no vieron fue a Sims, el soldado raso de segunda clase Jordan. Sims, apoyo logístico un nivel más abajo en la cadena alimenticia, que casi no hablaba, siempre garabateando en portapapeles y fingiendo no oír cosas. No era parte del grupo, pero los observaba igual que ellos la observaban a ella. Y no decía nada. Cuando Roar se jactó del tamaño de sus manos, cuando Danner dibujó un pequeño caricatura en una pizarra de Mamá Seal, y sus gemelos lechosos cuando Harlon rió esa risa baja que siempre precedía a la escalada Sims, no dijo nada. Y en lugares como Breaker Point, eso era más que suficiente. El trío no necesitaba audiencia, necesitaba un espacio no para bromear sino para probar. Y mientras el día avanzaba hacia la noche, ya estaban calculando tiempos. Ya estaban rodeando su rutina, ya estaban planeando cómo hacer suyo otra vez el punto muerto, porque no les preocupaba su rango. Estaban seguros de una cosa: nadie creería que una madre hubiera vuelto con colmillos. Comenzó como cualquier otro encargo después del entrenamiento. La rotación vespertina de piscina se había alargado. El agua salada se aferraba a la piel y dejaba un residuo invisible. El aire en la nave de acondicionamiento estaba espeso de vapor y metal. La mayoría de los aprendices seguía cargando aletas y secando equipo en los bancos. Talia acababa de enjuagar sus aletas y estaba enrollando la última de las bandas de resistencia cuando un técnico de suministros pasó junto a ella con un portapapeles y dijo sin énfasis: «El pasillo de enjuague está abierto. Puedes dejar las toallas allí si ya terminaste». Ella asintió una vez y se movió. No había razón para cuestionarlo. No sabía que ese mensaje no formaba parte de la asignación del día. No sabía que el portapapeles no había sido retirado oficialmente. No necesitaba saberlo porque ya sentía su forma. El pasillo de enjuague siempre estaba demasiado silencioso, fuera de horario. Los ecos de la línea de agua desaparecían. Los ventiladores industriales marcaban un ritmo más bajo. Nadie se quedaba allí a menos que estuviera tramando algo. Talia cruzó la primera puerta con la bolsa de toallas colgada de un hombro. Su camiseta estaba empapada por los ejercicios. La tela se le pegaba pesada y tensa a la espalda. Debajo su sostén deportivo táctico negro, el mismo que había usado en Fast Rope Evolutions en Guam, seguía abrazándole las costillas como una armadura. Sus pantalones cortos eran reglamentarios. Sus botas silenciosas. El aire cambió antes de que lo hiciera la cortina. Detrás de ella las pisadas no eran normales. No eran ruidosas, pero tampoco casuales. No necesitó girar la cabeza para saber que era intención. La cortina no se balanceó, se abrió apartada como un velo. No la apresuraron. No gritaron. Aparecieron. Roar primero, corpulento, toalla alrededor del cuello, sin camisa, sonriendo, como quien acaba de ver un premio que ya cree suyo. Luego Danner, aún sonriendo a un bocazas, un paso detrás, con un calcetín mojado en una mano y una mueca estúpida cosida a la cara. Y Harlon III, en la fila, brazos cruzados, ojos fijos en ella como un depredador esperando una reacción. Talia no se movió. No se inmutó. Dejó que el silencio se estirara. Roar habló primero sin alzar la voz. «No esperaba verte tan tarde, señora». Ella no respondió. Danner añadió: «No me quejo. Es como si la naturaleza nos hubiera dado una bolsa de regalos». Sin respuesta. Entonces llegó suave, cortante, deliberado: «Enséñanos tus tetas». Las palabras no hicieron eco. Cayeron. Talia exhaló una vez por la nariz y ajustó su postura. No tenía miedo. Estaba decepcionada. Dejó que el silencio se espesara como jarabe. Les dio un compás, 2. Luego dijo: «Muévete». Eso fue todo. Una sola palabra, no una amenaza, no una orden, una declaración de expectativa. Roar inclinó la cabeza como un perro al oír un sonido nuevo. «¿Hablas en serio?» Danner soltó una risita. «No, vamos. No finjas que llevabas eso para ti». Talia avanzó apenas 1 centímetro. Su rostro era ilegible. Y ese era el verdadero problema, porque no querían su miedo, ni su ira, ni su poder.
Querían el recuerdo de poseer un momento la capacidad de decir después que habían hecho temblar a mamá, que habían dejado una marca que ella no podría borrar. Pero ahora ella no reaccionaba como presa. Los estaba midiendo. Harlon se inclinó un poco más cerca, medio paso detrás de los otros. Talia lo vio. Los vio cerrarse, vio cómo intentaban levantar el muro a su alrededor, y aún así, no entendían en qué se estaban metiendo. Ella soltó la bolsa de toallas, golpeó el concreto mojado con un chasquido apagado. Su voz fue baja, nivelada. Última oportunidad. No la tomaron. Roar fue el primero en moverse, no porque fuera el más valiente, sino porque era el más desvergonzado. Avanzó con ese falso andar casual que usan los hombres cuando quieren sentirse inevitables, como si el espacio les perteneciera, como si su cuerpo fuera parte del inventario de la instalación, equipo, toallas, concreto mojado y cualquier otra cosa que pudiera manejarse sin permiso. Talia no retrocedió. Ese fue el error número 1. Danner se apoyó en el armazón de tuberías con una sonrisa, disfrutando la lenta acumulación. Harlon se quedó justo detrás del hombro de Roar en silencio, los ojos saltando de su rostro a su pecho, y de vuelta como si estuviera estudiando ángulos. Nadie habló durante un latido. El ventilador del techo hizo clic. La cortina rasgada se balanceó apenas, como si el aire mismo hubiera cambiado de opinión. Roar levantó las manos como si fuera a ayudar, como si fuera a ser útil, como si hubiera encontrado un resquicio donde el contacto pudiera parecer casual, accidental, impune. «Tranquila», dijo en voz baja. «Solo estamos viendo con qué trabajamos». Los ojos de Talia no se apartaron de los suyos. Su voz se mantuvo calmada. «Muévete». Roar sonrió más, y entonces lo hizo rápido y deliberado. Su mano subió y agarró la zona de su pecho a través de la tela empapada, apretándolo justo para que quedara claro que era elección, no choque. No fue torpe. No fue un error. Fue posesión. El tipo de contacto destinado a reescribir la dinámica de poder en un segundo. Ahora nos perteneces. Danner dejó escapar una risa corta, no alta ni juguetona. Era el sonido de hombres disfrutando cómo se rompía un límite. Harlon no rió en absoluto. Observó su rostro esperando la grieta, esperando el sobresalto, esperando que se convirtiera en lo que creían que era blanda, avergonzada, atrapada. Pero Talia no se estremeció. Su expresión ni siquiera cambió. No jadeó. No se congeló. No abrió los ojos como presa cuando se da cuenta de que está sola. En cambio, su postura cambió un solo centímetro, no hacia atrás, sino hacia abajo, como una hoja que baja a su ranura. Su mano izquierda se alzó de golpe y se cerró sobre la muñeca de Roar, dura, inmediata hasta el hueso. No lo agarró como una mujer defendiéndose. Lo agarró como una profesional controlando un brazo. Luego le llevó la mano hacia atrás, fijándole la muñeca contra el armazón de tuberías con la fuerza suficiente para hacer que su hombro se elevara involuntariamente. Giró apenas lo justo para mostrarle exactamente cuán frágil era. La sonrisa de Roar desapareció. El aliento se le cortó de golpe. Talia se inclinó cerca con la voz lo bastante baja para que solo ellos tres la oyeran. «Manos fuera». Su tono no era de enojo. Era definitivo, como cuando una madre dice el nombre completo de un niño y el juego se acaba. Roar intentó zafarse. Su brazo no se movió. La sonrisa de Danner se tensó. «Vale, vale», dijo levantando ambas manos como si fuera el razonable. «Tranquila, nadie». Talia no miró a Danner. No miró a Harlon. Sus ojos se quedaron en Roar porque quería que entendiera que esto era entre él y la consecuencia. Entonces soltó su muñeca y le dio una bofetada. Mano abierta, seca, controlada. Un chasquido en la cara que cortó el ruido del ventilador como una bengala. No fue una bofetada de pelea. No fue rabia. Fue corrección. Roar dio medio traspié y parpadeó como si su cerebro se hubiera quedado atrás de su cuerpo. Su mejilla se enrojeció al instante, la huella de una mano floreciendo como prueba en el único lugar donde la vergüenza no podía esconderse. Por un momento nadie habló. Incluso la risa de Danner se le murió en la garganta. Harlon cambió el peso, los ojos entrecerrados, no asustado,
sino ofendido como si ella hubiera violado una regla no escrita, según la cual solo los hombres podían imponer humillación. La voz de Talia se mantuvo calmada. Ese fue tu último error. Los ojos de Rohr se encendieron. No estaba herido como quería estarlo. No estaba lesionado. Estaba avergonzado. Y ese tipo de dolor se vuelve peligroso rápido. ¿Crees que puedes hacer eso?, gruñó frotándose la mejilla como si pudiera borrar la vergüenza. ¿Crees que eres? Talia lo cortó. Sé exactamente lo que soy. Danner se recompuso primero la mueca volviendo a su sitio como una máscara. «Maldita sea», dijo despacio y burlón. «Mamá tiene garras». La mirada de Talia por fin se desplazó hacia él. No fue una mirada fulminante. Fue la mirada que dan las madres cuando se dan cuenta de que un niño está convirtiéndose en algo feo. «No hablas así», dijo en voz baja. Danner soltó una risita. «¿O qué? ¿También me vas a dar una bofetada?» Talia no respondió porque no hacía falta. Harlon dio un paso mínimo al frente, la voz suave, casi divertida. «Estás sola aquí atrás», dijo. «Sin cámaras, sin testigos, solo tú y nosotros». Lo dijo como consuelo, como permiso, como certeza. Talia lo miró fijamente. Luego asintió una vez despacio como si estuviera de acuerdo con un hecho. «Bien», dijo. La palabra cayó mal. Rohr frunció el ceño. «¿Qué?» Talia giró los hombros una vez aflojándolos, como si fuera a empezar una serie de ejercicios. «Bien», repitió la voz aún calmada. «Porque ahora no puedes esconderte detrás de un accidente». La sonrisa de Danner vaciló. La mandíbula de Rohr se tensó. Los ojos de Harlon se agudizaron, comprendiendo demasiado tarde que ella no estaba atrapada con ellos. Ellos estaban atrapados en una sala donde ella no tenía que ser amable. Y cuando se acercaron más, moviéndose ahora como un grupo sin fingir ya nada, el cuerpo de Talia bajó a guardia. Sus ojos se enfriaron, y el pasillo de enjuague dejó de ser un corredor, se convirtió en una lección. El primero en cargar siempre era el que se sentía más expuesto. Rohr, aún frotándose la mejilla donde había caído la bofetada, estalló hacia adelante con un gruñido y ambos brazos abiertos como si fuera a aplacar en fútbol americano, sin técnica ni control, solo masa bruta y rabiosa. Talia esquivó el envión inicial. Sus botas patinaron apenas sobre el concreto mojado, pero el equilibrio se mantuvo. Dejó que su impulso lo llevara demasiado lejos mientras pivotaba sobre una pierna y redirigía su peso con una limpia desviación de hombro. Su codo atrapó su centro de gravedad y luego sus propios pies lo traicionaron. Golpeó el suelo con fuerza, ruidoso plano. El agua salpicó a sus costados cuando su cuerpo se deslizó hasta un montón de toallas empapadas. La voz de Danner se quebró primero. «Oye, Kete». Pero no esperó respuesta. Se lanzó también no como Rohr. Danner apuntó bajo intentando agarrar, no placar. Manos buscando palanca, tela, piel. Talia giró a mitad del paso y atrapó su antebrazo con ambas manos, dándole la espalda contra su pecho, plantando el talón y usando su propio impulso para hacerlo rodar hacia adelante. No era pesado y su ego no era armadura. Cayó hacia un lado jadeando cuando su espalda chocó contra la esquina de un banco bajo. Sus piernas patalearon una vez y luego quedaron quietas. Harlon permaneció donde estaba, un paso atrás, la expresión ilegible. No se movió ni intentó atacar. Solo observó como si estuviera calculando. Pero eso no lo hacía listo, porque la vacilación no se convierte en seguridad cuando eres el tercer hombre en pie. Talia se giró para enfrentarlo, respiración firme, las mangas pegadas a sus brazos. El sostén visible bajo la camiseta negra empapada, no revelador, no vulnerable, solo real, presente, ajena a su fantasía original. Su voz cortó el aire como una orden que no necesitaba ser gritada. ¿Esperas refuerzos? Harlon parpadeó, luego sonrió con suficiencia, como si estuviera reiniciando el momento, como si aún no fuera real. Talia avanzó despacio, sin agresión ni amenazas falsas, solo preparación, como si la violencia fuera una herramienta que sostenía en una mano y el profesionalismo en la otra. La sonrisa de Harlon titubeó. No se movió.
No huyó. Simplemente no quiso averiguar qué mano iba a usar ella. Detrás de ella, Roar gimió. Danner maldijo entre dientes. Ambos se movían apenas ahora empapados, magullados, el ego hecho trizas. Talia no miró atrás. Mantuvo los ojos en Harlon hasta que su peso se desplazó hacia atrás apenas un poco. No era retirada, era reconsideración. Eso fue todo lo que necesitó. Pasó junto a él sin decir una palabra. No corrió, no gritó, no necesitó público. Pero pivotó de nuevo tras 4 pasos, y todos se quedaron helados. «Siéntense», dijo, y algo en su tono lo volvió automático. Roar cayó a una rodilla sujetándose las costillas. Danner se arrastró hasta el banco y se sentó como un escolar castigado. Harlon se recostó contra la pared respirando más fuerte ahora. Talia se plantó frente a ellos, sin imponerse, sin amenazar, sin dramatizar, simplemente presente. Y por fin vieron lo que antes no habían visto, no la forma de su cuerpo ni la humedad de su camiseta, ni el rebote de nada que creyeran que la hacía un blanco. Vieron control. Vieron jerarquía, y a la jerarquía no le importaba lo ruidosos que hubieran sido antes. Podrían haberse ido entonces salir y dejar que la vergüenza los pudriera por dentro. Pero no lo hizo. Se agachó codos sobre las rodillas, ojos a la altura de los suyos, la voz suave. No tocan a las mujeres porque estén aburridos. Roar bajó la mirada. No hacen esto porque sean fuertes. Danner apartó la vista. Lo hacen porque nadie los corrigió. La garganta de Harlon se movió una vez. No habló. Talia dejó que las palabras se asentaran como piedras en el agua. Luego se enderezó, giró el cuello una vez y se volvió hacia la cortina. El corredor se sentía distinto, ahora no vacío, solo más pequeño. Y los 3 ya no eran amenazas. Eran chicos sentados en lo húmedo y en silencio preguntándose cómo una madre los había desarmado sin alzar la voz. Y lo que más los aterrorizaba era que nadie jamás creería que había ocurrido, porque nadie más lo había visto. Y aun si alguien lo hubiera visto, no creerían que hubiera sido tan fácil. Permanecieron en el suelo más tiempo del que probablemente se dieron cuenta, toallas empapadas debajo de ellos, polvo del estante de tuberías manchado en las mangas, vapor, enroscándose por el estrecho pasillo de enjuague, mientras los ventiladores chasqueaban, y la línea de agua siseaba en algún punto profundo tras la pared. Nadie se movió porque Talia no les había dicho que podían hacerlo. Esa era la parte que nunca admitirían. Después no la bofetada, no la proyección, ni siquiera las miradas congeladas que compartieron cuando ella dejó caer a Roar, como un saco de cemento mojado. Fue el silencio, su silencio. No había gritado ni una sola vez, no había ladrado órdenes, ni respondido con gritos. Los había desmantelado en silencio con eficiencia, como un problema que ya había resuelto una docena de veces. Y ahora, con los 3 clavados al suelo por el sudor y la vergüenza, caminó despacio por el estrecho espacio entre ellos, no para alardear ni para pasearse solo, para recordarles de quién se había vuelto ese corredor. Les dio la espalda de forma deliberada, luego rodeó, y volvió a enfrentarlos. «Pónganse de pie», dijo. «Solo si pueden hacerlo sin arrogancia». Roar fue el primero en incorporarse, hombros encorvados, la marca roja, aún visible en la mejilla. No habló, ni la miró. Solo se quedó de pie como si esperara que el suelo lo tragara. Danner tardó más. Cuando se levantó, cruzó los brazos no en desafío, sino para ocultar el temblor de sus dedos. Harlon nunca se había sentado, pero no se había movido desde la bofetada. Ahora se enderezó despacio como esperando permiso. Talia dejó que el momento respirara. Luego señaló la tubería donde Roar había sido inmovilizado segundos antes. «Dilo», dijo. Roar parpadeó. «¿Decir qué? ¿Lo sabes?» Dudó, miró alrededor como si alguien pudiera rescatarlo, como si esto aún fuera salvable. No lo era. «Enséñanos», murmuró. Más fuerte. «Enséñanos tus tetas». Las palabras salieron aplastadas, pequeñas, podridas. Talia se giró hacia Danner. «Tú también». Danner intentó una sonrisa de broma, pero no sobrevivió al peso de su mirada. «Enséñanos tus tetas», repitió. Ella no dijo nada. No de inmediato.
Luego dio un paso al frente, no rápido, solo directo, y se colocó entre ellos. ¿Creíste que esa frase me quitaría algo? Nadie respondió. Asintió una vez. Ahora es tuya. Eso caló. Se volvió hacia Harlon. Tú no me tocaste. Él se enderezó un poco, la esperanza brillando detrás de sus ojos. Pero miraste. Esa esperanza se derrumbó. Te reíste. No lo negó. Y esperaste a que yo me rompiera, añadió. Entonces su voz bajó más quieta, quirúrgica. No eres mejor que ellos, solo eres más cobarde. Tragó saliva con fuerza. Talia retrocedió, volvió a darles espacio. Creyeron que ser hombres era suficiente, que los números eran fuerza, que el silencio era poder. Cruzó los brazos. Se equivocaron. Luego señaló la pared. Vinieron aquí por un momento, algo que pudieran poseer, algo de lo que hablar después a puerta cerrada. Dejó que la pausa se asentara. Ahora lo tienen. Sus rostros cayeron no por culpa, sino por comprensión. Esto ya no era un secreto. Era una cicatriz. Talia caminó hacia la cortina de salida, pero se detuvo justo antes de irse. Querían el cuerpo de una madre, dijo sin girarse. La frase tenía peso. Final. Luego vino el resto. Encontraron una SEAL detrás de él. Y ese fue el momento en que su silencio cambió, no por el impacto, sino por el reconocimiento. Porque por primera vez esa noche no la vieron como una mujer con una camiseta mojada, o un cuerpo posparto, la vieron como el muro. Y simplemente rebotaron. No se invocó ningún rango. Ninguna cámara la salvó. Ningún mando intervino. Ella lo hizo sola. Y peor aún, lo hizo como si fuera fácil. Cuando Talia salió el pasillo de enjuague, quedó inmóvil. Sin risas, sin murmullos, sin réplica. Se quedaron atrás como chicos que habían tocado algo prohibido. Y por fin entendían lo que se sentía, la repercusión no escrita en papeleo, sino grabada en la memoria. Sims estaba de pie justo dentro del cuarto de limpieza junto a las jaulas de toallas, cuando empezaron las voces. No se escondía, al menos no al principio. Estaba rellenando un formulario de rotación de existencias, comprobando el conteo de bolsas húmedas de casillero. El portapapeles bajo un brazo, el bolígrafo aún sin tapón. Luego oyó moverse la cortina, oyó la voz de Danner. Y después nada. Luego la bofetada. Se quedó helado, no por el shock, sino por el cálculo. Gente como Sims no se metía en peleas, no la llamaban en chats de grupo, ni la retaban en el arenero. Se movían en los bordes lo bastante útiles para ser ignorados, lo bastante silenciosos para estar a salvo. Cuando Roar había bromeado antes sobre tetas de mamá Sims, había mirado la pared. Cuando Harlon sonrió y dijo, «Se va a doblar si empujamos lo suficiente». Sims mantuvo la vista baja. Y ahora, había visto lo que hicieron. No cada momento ni cada contacto, pero lo suficiente, para saber que no había sido inofensivo, que no había sido una broma, que había cruzado el punto de no retorno, y se había quebrado de lleno en intención. Pero no se movió, no lo detuvo. Y después de que Talia salió en silencio, erguida, intacta, Sims no se adelantó. No de inmediato. Se quedó donde estaba, el corazón golpeándole contra el portapapeles. Y solo cuando el pasillo de enjuague quedó vacío, solo cuando las botas de Roar se alejaron a golpes, y Danner masculló insultos dentro de su toalla. Sims dio finalmente un paso hacia el aire cargado de vapor. Talia estaba esperando. Se encontraba en el extremo del pasillo, brazos cruzados, la espalda apoyada en la pared, junto al contenedor de equipo. Su camiseta estaba ya medio seca. La tensión alrededor de su calma se había asentado en algo aún más afilado. Ella lo había visto. No lo dijo. No preguntó. Solo miró, y Sims se desmoronó. «No fui parte de eso», dijo demasiado rápido. «No hice nada». Talia inclinó ligeramente la cabeza. «Ese es el problema», dijo. Él abrió la boca y la cerró. Sus dedos se apretaron alrededor del borde del portapapeles como si pudiera protegerlo. No sabía lo que iban a hacer. «Sabías lo que eran», lo cortó ella. Eso fue suficiente. Su voz no estaba enojada.
Era precisa. Los hombros de Sims se hundieron. No pensé que llegaría tan lejos. Los ojos de Talia se estrecharon no con rabia, sino con algo más pesado. Pensaste que llegaría lo justo para entretenerte lo bastante cerca para hacerte sentir incluido. Él no respondió. «Crees que lo peor son las manos», dijo ella. «Pero son los ojos los que miran y dejan que ocurra». Silencio otra vez. Luego su tono cambió no más suave sino más quirúrgico. «Vas a transmitir un mensaje». Sims parpadeó. «¿A quién?» «Al próximo idiota que crea que ese corredor es su patio de recreo». «¿Yo? No tengo autoridad». «No la necesitas», dijo Talia. «Tienes proximidad. Eso suena más fuerte». Sims bajó la mirada. «¿Qué digo?» Talia dio un paso al frente lo justo para que él recordara su voz más que su presencia. «Dices esto». Ella no se inmutó. No perdonó. Y no olvidó. Sims asintió despacio no porque quisiera, sino porque entendió. Tenía dos opciones ahora: ser parte de la corrección o seguir siendo parte de la podredumbre. No se presentó ningún informe, no hubo papeleo ni reprimenda oficial canalizada por la oficina administrativa del anexo, ni etiqueta de incidente, ni código de seguimiento climático, ni formulario de denunciante. No hacía falta. Breaker Point hablaba no en voz alta, no abiertamente, no en el registro, pero hablaba. A la mañana siguiente, el pasillo de enjuague estaba silencioso de una manera nueva, no callado como una trampa, callado como un santuario. Quienes lo conocían como un patio de juegos, lo evitaban. Quienes no aprendices técnicos rotativos personal médico, lo atravesaban sin saber por qué el aire se sentía distinto solo, que lo estaba. Roar no se presentó a la prueba matutina de combate cuerpo a cuerpo. «Distensión de rodilla», dijo alguien. Nadie preguntó más. Danner caminaba como si su confianza hubiera sido sellada al vacío, seguía siendo ruidoso en el tono, pero no en el volumen. Sus bromas caían cortas, el tiempo le fallaba. No hacía contacto visual con ninguna de las mujeres en la zona seca de vestuarios. Y Harlon. Antes era callado. Ahora estaba mudo. No porque hubiera cambiado, sino porque los demás habían cambiado a su alrededor. Lo observaban distinto. Lo sintió al entrar en el comedor cuando otros dos hombres se apartaron un poco. No de forma obvia ni agresiva, solo lo suficiente para que supiera que algo se había desplazado. Nadie dijo qué había pasado. Nadie tenía que hacerlo. Pero Sims había cumplido. No se subió a una mesa a gritar ni escribió un manifiesto. Se lo dijo a un hombre, un compañero de litera. En voz baja ella los tiró al suelo. A los tres. Ni siquiera respiraron fuerte. Ese hombre se lo contó a dos más, y esos dos añadieron su propio giro. Ella estampó a uno contra el estante de tuberías. Hizo que el grande se sentara en el suelo como un niño de preescolar. Dijo algo sobre SEALs y madres, y no olvidar. Cada versión era distinta, pero el centro permanecía igual. Lo intentaron, y perdieron. Y la razón no fue un rango, sino una mujer a la que subestimaron. Y las consecuencias que no esperaban. Talia no actuó como si hubiera pasado algo. Se presentó a sus ejercicios técnica limpia, porte silencioso, sin sonrisa, sin alarde, sin vuelta de victoria. No necesitaba ganar otra vez. La lección ya había calado. Más tarde ese día, una suboficial sanitaria de logística pasó junto a ella en la escalera. Apenas hizo contacto visual, pero su postura era más suelta, hombros atrás, barbilla en alto. Justo antes de doblar la esquina dijo dos palabras: «Gracias». Talia no sonrió ni se suavizó. Respondió sin aminorar el paso: «No me agradezcas. Mantente ruidosa». Esa tarde, durante los ejercicios de carga, Danner intentó reinsertarse en el ritmo del grupo. Hizo una broma sobre luchar en el barro con instructores. Nadie rió. Ni siquiera Roar. Era como si el aire se hubiera reequilibrado. Los chicos que antes llenaban el silencio con muecas pruebas y centímetros de invasión, ahora se contenían, escuchaban, observaban. No aprendieron respeto por las reglas. Lo aprendieron por la repercusión. Y no porque los atraparan, sino porque fueron vistos.
No por un sistema, sino por una mujer que no necesitó respaldo para ser el estándar. Por alguien que no amenazó con informes, amenazó con corrección. Del tipo que no podía borrarse. Y ahora, incluso sin nombres, incluso sin video, incluso sin papeleo, todos en Breaker Point sabían que el pasillo de enjuague le pertenecía a ella. Y cualquiera que lo atravesara lo hacía de otra manera. El pasillo de enjuague se veía distinto por la mañana, no porque algo hubiera cambiado, sino porque todos se movían de forma distinta a través de él. Nadie se quedaba detrás del soporte de cortinas. Nadie merodeaba cerca del depósito de toallas. Las conversaciones eran breves, las miradas seguían las esquinas, y luego se apartaban. Talia no era la razón, pero sí la causa. No caminaba como alguien que hubiera ganado. No estaba allí por pequeñas jerarquías ni por cambios de moral. No estaba allí para sentir nada en realidad. Había vuelto a Breaker Point por una sola razón: recalibración. Y recalibrada había quedado. Sus botas resonaron suavemente cuando cruzó el anexo de acondicionamiento rumbo a la parrilla exterior de combate cuerpo a cuerpo. Sacos de arena bordeaban el perímetro. La luz del sol golpeaba la malla de sombra de lona. Otro día, otro ejercicio. Y si alguien miraba un poco más de la cuenta cuando ella pasaba, lo ignoraba. Entonces aparecieron. No los tres a la vez, solo Rohr primero. Se quedó en el borde del área de estanterías exteriores, fingiendo ajustar un cordón de la bota. Danner lo siguió un instante después, manos en los bolsillos, hombros encorvados, la expresión a medio camino entre la culpa y la irritación. Harlon llegó al final aún silencioso, aún observando. Pero esta vez no como antes. No la rodearon, no la acorralaron. Formaron una fila torpe desigual a 2 pasos de distancia. Fue Danner quien lo intentó primero. Se aclaró la garganta. «Señora». Talia se detuvo, pero no se giró. Danner dudó. «Nosotros, lo de lo que pasó». Ella giró la cabeza, no del todo, solo lo suficiente. Danner se quedó congelado. El resto de la frase se le secó en la boca. No necesitaba decir nada. Esa media mirada tenía más peso que una reprimenda. Entonces Rohr dio un paso al frente, no confiado, solo cansado. «Estuvimos mal». Lo dijo como alguien que aprende a usar el lenguaje otra vez, sin adorno, sin arrogancia. Talia se volvió por completo. Estudió su rostro y luego a los otros. «Fueron más que incorrectos», dijo. «Fueron peligrosos». Nadie lo negó. Dio un solo paso más cerca, no amenazante, correctivo. «Si alguna vez intentan algo así de nuevo», dijo en voz baja, «con cualquiera en cualquier corredor, no seré yo quien los corrija». Dejó que la pausa se asentara. «Será alguien sin mi paciencia, sin mi entrenamiento, y uno de ustedes no saldrá caminando». Danner tragó saliva. Rohr asintió una sola vez. Harlon no habló, pero sus ojos permanecieron fijos, no desafiantes ni temerosos, simplemente despiertos. Eso fue suficiente. Talia se dio la vuelta sin esperar más. Al caminar pasó junto a Sims. Ya no se escondía, pero tampoco intentaba llamar la atención. Observaba desde un costado, brazos cruzados, la mandíbula tensa. Ella le dio un solo gesto de cabeza al pasar. Él lo devolvió. Sin saludos, sin palabras, solo entendimiento. De vuelta adentro, una administrativa junior pasó junto a ella en el corredor de toallas. No evitó el contacto visual como las mujeres antes. No se agachó ni se apresuró. Se encontró con los ojos de Talia, asintió y siguió. Detrás de ella el trío se quedó en su sitio. Nadie los siguió. Nadie llamó porque ya no buscaban redención. Intentaban entender la jerarquía no como dominio, sino como orden. No porque alguien se los hubiera dicho, sino porque habían sido corregidos. Y por primera vez en la historia de ese corredor, esa corrección no había necesitado pruebas, solo consecuencia. Y la mujer a la que habían confundido con un blanco, les dejó una lección escrita no en moretones, sino en una claridad respaldada por el miedo. Era madre, era una SEAL, y ahora era inolvidable. Ahora es tu turno. ¿Crees que hombres así aprenden de las consecuencias, o solo cuando tienen miedo? Si estuvieras en su lugar,
¿Lo habrías manejado en silencio como ella o lo habrías denunciado incluso sin pruebas? Asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campana para no perderte la entrega de mañana. Comparte este video con alguien que todavía cree que el respeto es opcional y mira la siguiente historia en tu pantalla. Nos vemos mañana a la misma hora.